Como usted nota, queridos hermanos, amigos, hemos pues leído la palabra del Señor. Hemos cantado la palabra del Señor. Y ahorita nos toca el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. De esta manera, elevamos culto y hacemos culto al Señor, pues usted encuentra que de esta manera sí lo hace la iglesia primitiva en Hechos y en las cartas pastorales encontramos este modelo. Pero nos falta un elemento más, ¿sí? Un elemento de adoración que sería las ofrendas, los diezmos. Pero es momento entonces de escuchar la predicación de la palabra del Señor. Así que, hermanos, para ya irnos introduciendo, en los cultos de la tarde, a las 2:30, estamos viendo una serie que ya llevamos tiempo en ella y se llama Cristianismo Práctico. Con práctico nos referimos a lo que la Escritura muestra que el cristiano debe hacer. Y estamos en esa serie del cristianismo práctico y ya abordamos un asunto especial del cristianismo práctico y fue la armadura de Dios. Y nos detuvimos un buen tiempo a ver cada una de esas piezas, 6 piezas que componen la armadura de Dios, queriendo extraer las riquezas, y pudiéramos haber hablado mucho más de ellas, pero pues queriendo avanzar más en el cristianismo práctico y abordar otros asuntos, pues no nos detuvimos allí. Así que usted puede encontrar esta serie y este asunto de la armadura de Dios en internet. Ahora vamos a tratar otro asunto dentro del cristianismo práctico, otro asunto, y es ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la mortificación del pecado para los creyentes? Es decir, vamos a hablar hoy, nuestro tema, mortificar las obras de la carne por el Espíritu Santo. Mortificar las obras de la carne por el Espíritu. Ese será nuestro tema y que estaremos abordando en esta serie de Cristianismo Práctico durante un buen tiempo. Sí que hay una pregunta que ya me le adelanté y ya le dije cuál es. ¿Cuál es la pregunta que tenemos en mente hoy especialmente en este culto? Bueno, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la mortificación del pecado en los creyentes? Esa es la pregunta central que usted debe hoy guardar en su mente, ¿sí? Esa es la pregunta central. Y hay un propósito central para esto. Y es que nosotros como creyentes debemos profundizar en el concepto de la mortificación del pecado según la perspectiva bíblica, para así comprender la importancia de mantener una relación viva y activa con el Espíritu Santo en nuestra lucha con el pecado. Lo que le estoy diciendo es que si usted no tiene claro, hermano y hermana, que usted tiene una relación viva y personal con el Espíritu Santo de Dios y que usted es capaz de contristarlo, entonces usted no va a poder tener una lucha en la mortificación de el pecado diariamente. Así que nuestro propósito será, bueno, ¿cómo puedo entender según la Biblia es esta relación con el Espíritu Santo, y a través de esta relación del Espíritu Santo que mora en mí, puedo yo luchar contra el pecado? ¿Me hago entender? Si usted contrista al Espíritu Santo, finalmente usted no va a poder luchar correctamente contra su pecado. Así que vamos a explicar este asunto a través de Romanos 8, y vaya buscando allí, ese será nuestro pasaje central, pero no único. Será nuestro pasaje central, pero no único. Y es el pasaje central que nos habla de eso, que es la mortificación del pecado en el creyente. Romanos 8, del 12 al 13. ¿Y cómo vamos a abordar estos versículos del 12 al 13 de Romanos 8?
Bueno, lo primero, hermanos, es que vamos a entender a quiénes se dirige el apóstol Pablo con este mensaje que hay en los versículos del 12 al 13 de Romanos 8. Es decir, ¿cuáles son los destinatarios? ¿Me sigue? Eso es lo primero que vamos a tener claridad. Lo segundo es qué se les ordena a estos destinatarios de Romanos 8, del 12 al 13. ¿Cuál es la orden? Lo tercero es que a través de estos pasajes, mis hermanos, vamos a explicar el concepto bíblico de lo que significa la mortificación del pecado o la mortificación de la carne, ¿sí? Porque algunos podrían estar pensando, hermanos, si traemos la palabra mortificar para este tiempo, usted ve a una persona angustiada y preocupada por algo y usted dice, uy, esa persona está mortificada. Pero eso no es lo que quiere decir ese término teológico, mortificar el pecado. Entonces, usted trae ese término a hoy, mortificar, y usted una persona preocupada y dice, esa persona está mortificada, pero eso no quiere decir el término teológico mortificar, como angustiada, preocupada. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que explicar el concepto bíblico de lo que es mortificar la carne. Después vamos a ver cuál es el medio, el instrumento o el agente para mortificar el pecado. Para mortificar el pecado. Y por último, hermanos, vamos a ver tres maneras en que ustedes, los creyentes, en que usted y yo podemos estar siendo un obstáculo para nuestro propio pecado. Es decir, cómo nosotros podemos ser un obstáculo para no mortificar nuestro propio pecado. Tres maneras, vamos a ver. Entonces, ¿me sigue? ¿Estamos bien hasta allí? Por eso necesito que usted tenga su Biblia en mano, no va a haber diapositivas, pero necesite que se pegue al texto y no pierda Romanos 8 del 12 al 13. Le dije que no es el único texto que vamos a ver, pero sí es el texto que central. Así que vamos a la lectura de Romanos 8 del 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, note Pablo a quién se dirige. Versículo 12. A los hermanos. Y le dije que ese era nuestro primer asunto a abordar, ¿recuerda? ¿A quiénes se dirige el apóstol Pablo en Romanos 8 del 12 al 13? Bueno, Pablo lo deja claramente. Así que, hermanos, es decir, a los creyentes en Cristo, a los creyentes en Cristo. Estos son los destinatarios a los cuales Pablo les va a enviar el mensaje de esos versículos que acabamos de leer. Pero quiero que usted se perciba algo. La escritura es profunda y rica y siempre hemos entendido que ella debe ser interpretada a la luz del contexto, pero no solo del contexto, sino hay algo que se llama analogía de la fe. Es decir, debo tener como contexto toda la escritura. Toda la escritura es el mayor contexto de cada pasaje, pero cada pasaje tiene su propio contexto. Ahora me voy a centrar en el propio contexto del pasaje. ¿Cuál es el propio contexto del pasaje? Bueno, capítulo 8, todo el capítulo 8. Y me interesa que usted se dé cuenta por qué ese mensaje a esos destinatarios, a los hermanos, por qué Pablo no los llama como en Hechos. Usted recuerda que Lucas llama, no llama a los cristianos, no llama a los cristianos hermanos, sino que los llama cristianos o los del camino. ¿Lo tiene presente? Porque aquí Pablo los llama hermanos. Bueno, versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note eso. Los llama hermanos porque ellos están en
Cristo Jesús. Y al estar en Cristo Jesús, no hay condenación para ellos. Piénselo de esta manera. Usted que ha sido regenerado, es decir, se le ha concedido una nueva vida a usted, una nueva vida que no tenía, se le ha implantado. Hoy usted está aquí y a usted hoy no se le condena porque está en Cristo Jesús. Y por estar en Cristo Jesús, Pablo usa la palabra hermanos. Es lo primero que quiero que se den cuenta. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 3 y 4, sigamos viendo eso. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias al Hijo de Dios, que descendió en forma de carne de pecado, hermanos, nosotros, dice el 4, la justicia de la ley se cumplió en nosotros. Por lo tanto, ya la ley no nos condena. Ya la ley no nos condena. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Así que Pablo por eso lo puede llamar, nos puede llamar como hermanos, hermanos. Versículo 9. Este es increíble. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no, es de él. Note. ¿Por qué Pablo los llama hermanos? Porque el Espíritu Santo mora en ellos. Por eso en Efesios puede decir que un mismo espíritu. En un sentido podemos traer ahí la analogía de la fe, porque hay espíritu, claro, es un mismo pensar, un mismo sentir, una misma actitud. Pero cuando usted toma la analogía de la fe, usted puede decir, claro, podemos llamarlo hermanos porque en ellos o en nosotros mora ¿qué? El Espíritu Santo, hermanos. Y versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué se le llama, hermanos? Porque hacen morir las obras de la carne. Entonces, hermano, nota usted que para aquellos que ya no están en condenación, que son libres de la ley, en quienes reside y mora el Espíritu Santo y hacen morir las obras de la carne, ¿cómo lo llama Pablo? Hermanos. Hermanos. En otras palabras, queridos hermanos, si en usted no está haciendo morir las obras de la carne, si en usted no se ve que está morando el Espíritu Santo por hacer morir las obras de la carne, hermano, uno se pregunta, ¿somos hermanos? ¿Sí lo ve? Pablo llega a esa conclusión, mora, y como mora el Espíritu Santo en estos hermanos, entonces lo consecuente, ¿cuál es? Que van a vivir conforme al Espíritu y van a hacer morir las obras de la carne. ¿Sí ve? Ese es el argumento de Pablo. Y por eso, claro, hay una manifestación. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, por el fruto de hacer morir las obras de la carne, hermanos, pues por eso Pablo lo llama hermanos, ¿sí? Hermanos. Entonces tenemos allí a los destinatarios, Ahora veamos nuestro segundo punto. ¿Qué se les ordena? ¿Qué se les ordena? Versículo 13, parte B. ¿Dónde está la parte B del versículo 13 del capítulo 8? Punto y coma. En adelante es la parte B. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto, hermanos, es la orden que se le da a los hermanos. Hacer morir las obras de la carne. A esto, mis hermanos, se le conoce como mortificación. Pero note que Pablo usa el término hacer morir
hacer morir. Y me quedo con ese término y lo prefiero así por la actualidad, ¿no? De nuevo, porque mortificación da el entendimiento para algunos de que es una preocupación o una angustia, pero Pablo no quiere decir con mortificación aquí de que esta persona debe angustiarse o preocuparse para hacer morir el pecado, no. Sino que Pablo usa la palabra hacer morir o la frase hacer morir para dar muerte al pecado, ¿sí? Entonces prefiero que usemos eso. Y porque nos da el indicativo del deber, es el deber de los creyentes, hacer morir el pecado. Note que es un deber continuo e intencional por parte de los creyentes. Es un deber intencional, hacer morir las obras de la carne. Por tanto, mis queridos hermanos, síganme, por favor. ¿Qué es la mortificación? Es hacer morir las obras de la carne. Sin perder Romanos 8 y estos versículos, vaya conmigo a Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Colosenses, después de Filipenses, Colosenses 3:5. Mire cómo ya aquí lo muestra. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Aquí nuevamente usted ve el término. ¿Cuál término? Hacer morir. Pero note que aquí hay un cambio, porque en el anterior nos dice haced morir y aquí ya nos da una orden, un mandato. Es un mandato. Reforzando así la idea, hermanos, que la mortificación del pecado o el hacer morir las obras de la carne es tanto un deber y es tanto un mandato. Ahora usted pregunta, ¿cuál es la diferencia de las dos cosas, de entre un deber y un mandato? Bueno, hermano, es que el deber es la responsabilidad que se me ha dado. ¿Y quién me la ha dado? Dios, hermano. Dios me la ha dado. Ah, usted dice, no, el apóstol Pablo, pero claro, creemos que el apóstol Pablo fue inspirado por el Señor y las palabras que da el apóstol Pablo son divinas, vienen del Señor. Así que el Señor, Dios, le ha encargado a usted algo, un deber. Usted dice, no, pero es que mi deber solamente es como cabeza del hogar, cuidar de mi familia. No, aquí le estoy mostrando aparte otro deber, otra esfera del creyente. ¿Y cuál es ese deber? Esa obligación, esa responsabilidad, hacer morir. Pero Colosenses 3:5, hermanos, ya nos muestra un mandato. Ya no es si usted quiere o no, es un mandato, es una orden directa, hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero en Romanos 8:13, hermano, usted encuentra que ese hacer morir se presenta o se describe como un proceso continuo. Oiga bien, aquí está la clave. Entender que es un proceso continuo el hacer morir. Pero Colosenses da una orden directa y clara. Es una orden de acción inmediata y concreta. Es decir, querido hermano, usted y yo nos hemos encontrado en un momento de pecado. Usted lo nota. La orden, ¿cuál es? De inmediato. Hacer morir lo que usted se dio cuenta de que es pecado. No es que usted le haga caricias al pecado, ¿sí lo ve? Es de inmediato. Pero en Romanos se nos muestra que es un proceso continuo de hacer morir el pecado en nosotros. Y aquí es interesante, hermano, porque si yo me doy cuenta, perdón, yo les digo, ¿ustedes me escuchan allá atrás bien así? Es que esto me es incómodo, qué pena, hermano, en serio. Si usted se da cuenta, hermano y hermana, al ser un proceso diario, el ejercicio es que usted se examine continuamente si está viviendo en pecado. Por eso, haced morir, pues,
las obras de la carne, para que así viváis. Y en Colosenses es como que ya me di cuenta de qué pecado, qué debo hacerlo, ahorcarlo. Tener toda la intención como Abraham lo tuvo de matar a su hijo. Lo estoy trayendo una ilustración de una manera hacia el pecado, ¿sí? Debo ir con toda la intención, ya me di cuenta, ¿debo qué? Matar ese pecado. Entonces note que ahí está la diferencia entre Romanos 8:13 y Colosenses 3:5. Entonces quiero, hermanos, ser muy pedagógico y que usted me siga. Y punto es que usted tenga entendimiento de estas cosas, ¿ya? Porque hay confusión en el pueblo del Señor en cuanto a la carne. Y el segundo culto se va a especificar qué quiere decir la carne. La carne. Porque alguno podría estar pensando que si mi ojo me es de pecar, yo me lo debo, ¿qué? Sacar. O si mi mano me es de pecar, yo me lo debo cortar. Y ahí tenemos, hermanos, la religión de los que se mutilan, que todavía existe. O tenemos otros, hermanos, que para todo es carne. ¿Sí? Para todo es carne. Entonces debemos tener cuidado, hermanos. Por eso es necesario entender esto. Ahora, ¿qué es entonces la mortificación? Según la escritura, Romanos 8, del 12 al 13 y Colosenses 3:5, es el deber y el mandato dado a los creyentes, de hacer morir continuamente el pecado en sus vidas. Pregunto, ¿es el deber y el mandato a los incrédulos? ¿No? Yo no le puedo decir a mi hija que no se ha convertido a Cristo, decirle, muera al pecado. No, porque en ella no mora el Espíritu Santo. Y ella todavía está bajo la condenación de la ley. Por ende, ella todavía anda conforme al Espíritu, no, conforme a la carne. Mas, ¿para quién sí es esta orden? Para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para aquellos que la ley ya no los condena porque ya cumplió la ley gracias a Cristo y en ellos mora el Espíritu Santo que les da poder para mortificar la carne. Entonces, ¿es para quiénes? Para los creyentes, hermanos. Ahora quiero hacer aquí una acotación. El asunto que estamos tratando, hermanos, sobre el cristianismo práctico, y aquí de nuevo siéntase cómodo, porque vamos a usar términos teológicos, pero es importante. El asunto que hemos estado tratando, hermanos, sobre el cristianismo práctico, sobre esta serie, cae en el departamento de la santificación, Lo que quiero es hacer una diferencia entre lo que es la santificación y la mortificación. No son lo mismo, pero una es consecuencia de la otra. ¿Ya? Y cuando yo hablo del departamento de la santificación, y traigo aquí la ilustración, es cuando usted coge un libro de teología sistemática, un libro bueno, bíblico, de teología sistemática, usted en la introducción se encuentra que en el primer departamento está bibliología. Es decir, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Sí? Después viene teología propia. ¿Quién es Dios? Los atributos de Dios. ¿Sí? Y usted ve en esta introducción, ve también soteriología, cristología, neumatología, ¿sí? Y ve santificación. La santificación está dentro del departamento del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero quiero entonces que tenga usted entendimiento sobre esto. La santificación comienza y continúa como consecuencia de la regeneración. Es el resultado. La santificación es el resultado de la regeneración. ¿Y qué es la regeneración, hermanos? Ya el pastor dio una exposición de Génesis 3, de Juan 3 sobre ello, de Nicodemo, ¿recuerda? ¿Qué es, hermanos, la regeneración? Bueno, es la implantación de una nueva vida en el individuo. ¿Sí? Ahí llegaron dos personas. En el individuo que ha creído en Cristo y su obra. ¿Qué es la regeneración? Sígame, yo necesito para que no duerma. Sígame.
Es la implantación en el individuo de una nueva vida. ¿Qué le estoy diciendo? Que usted no tenía esa vida. Esa vida de Cristo usted no la tenía. Y fue algo externo, la obra del Espíritu Santo que se le implantó. ¿Lo entiende? No es algo que, ay, es que yo tenía mi luz escondida y vino el Espíritu Santo y la prendió. No, hermanos, no, eso es falso. Estábamos muertos en delitos, muertos, oiga bien, muertos. Por ende, la regeneración es la implantación de una nueva vida, de una vida divina. Así que a partir de ese instante, es decir, a partir de que en ese momento a usted se le implanta la nueva vida, a partir de ese instante, la santificación es consecuencia de ello, de esa implantación de esa nueva vida. Es decir, yo cómo puedo, hermanos, vivir de manera santa y separada si yo estaba, como lo dice la Escritura, sin Dios y sin ley. Estaba yo bajo la oscuridad de Satanás. Estaba muerto en delitos y pecados. ¿Cómo puedo hacer algo bueno habituado al mal? O la ilustración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo un árbol malo puede dar buenos frutos? ¿Sí lo nota? Entonces, debe haber una implantación de vida y ha seguido a esa implantación de vida que sigue la santificación. A partir de ese instante, entonces, hermanos, la santificación es obra de Dios. Es obra de Dios. Dios, quien implantó esa vida allí, Él va sosteniendo esa vida que la implantó, la desarrolla y la continúa y la perfecciona. ¿Lo entienden? Para traerle una ilustración, y me entienda esto. Un bebé, hermano, se le implanta la semilla, él va creciendo y desarrollándose, ¿cierto? Se va sosteniendo gracias a la alimentación de la mamá, a los cuidados de la mamá. Después da a luz y la mamá coge y lo deja. No, hermano, eso lo vemos en el reino animal, pero en el reino humano no es así. ¿Qué hace? Lo cuida, lo alimenta, va sosteniendo. Bueno, eso es el Señor que hace. Por ende, con eso usted debe estar entendiendo. El que es regenerado, de inmediato es santificado por completo. Si el Señor es el que lo sostiene, lo desarrolla y lo continúa, ¿es de inmediato? No, hermanos. No, hermanos. Entonces, para que usted me entienda, la Biblia nos enseña primero que Dios es el que implanta una nueva vida en el individuo y a esto, ¿cómo le llamamos? Regeneración. Segundo, Dios es quien sostiene, desarrolla, continúa y perfecciona esa nueva vida en el creyente. ¿Y cómo le llamamos a eso? Santificación. Y tercero, esta nueva vida, hermanos, va creciendo en medio de un proceso llamado mortificación de la vieja naturaleza y vivificación de la nueva naturaleza. Ya va notando que es diferente santificación a mortificación y vivificación. La santificación es la obra del Señor. Y la mortificación, evidentemente, lo hacemos en dependencia del Espíritu, porque aquí nos dice que debemos hacer morir la obra de la carne por medio de ¿quién? Del Espíritu. Pero la mortificación es ese proceso llamado que tiene dos caras, como mortificación del pecado y vivificación. Es un doble proceso. Y en ese doble proceso hay una combinación. ¿Entre quién? Entre Dios y usted, para trabajar en cooperación con el Espíritu Santo. Es tanto una obra de Dios como un deber nuestro. La mortificación es nuestro deber y mandato, hacer morir las obras de la carne, hacer morir lo terrenal en vosotros. Esta ordenanza y deber no la llevamos a cabo si pudiéramos por nosotros mismos. Por eso tuvo a haber algo que cambiar. ¿Y qué cambió? Pues que se implantó una nueva vida en nosotros y fuimos capacitados por Dios para llevar a cabo esta obra de mortificación. Y es aquí donde llegamos a nuestro tercer punto entonces, mis hermanos.
Tercer punto, el medio o el instrumento por el cual mortificamos las obras de la carne o hacemos morir las obras de la carne. Vuelva a leer conmigo Romanos 8:13. Romanos 8:13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tendréis comunión viva con el Señor. Y hermanos, es importante de nuevo, en este tema de la mortificación hay que aclarar mucho. En nuestro segundo culto vamos a aclararlo. Pero algunos creen que por mis obras, el vivificar aquí es que yo voy a obtener vida eterna. No, hermanos. Si usted quiere saber más de esto, espérenos o continúe con nosotros en el segundo culto. Pero hasta aquí me detendré para reflexionar, hermanos, mostrando que Romanos 8, del 12 al 13, es para los hermanos, para los creyentes, aquellos que ya no están en condenación, que han sido libres de la ley, en quienes mora el Espíritu Santo y quienes es el deber de hacer morir las obras de la carne. Pero ahora llegamos a un asunto sumamente delicado, hermanos, e importante en el creyente. Esto es para el creyente. Esto es un asunto muy importante que el pasaje nos muestra, y es la relación o el trato que usted tiene a ese morador divino que se le dio en el momento en que usted creyó en Cristo y se arrepintió de sus pecados. Es esa relación, llegamos a un asunto muy crucial, hermanos. Es la relación del creyente que guarda con ese morador divino en él, que puede llevar a cabo el deber y el mandato de hacer morir las obras de la carne. Dice Pablo, mas si por el Espíritu. Y como le dije, me detendré en este asunto, y lo hago porque Pablo, note bien, Pablo no está hablando de los medios de gracia como son la oración. Es decir, Pablo no está diciendo, mas por la oración hagáis morir la carne. Mas por la Biblia haced morir las obras de la carne. Mas por la asistencia a la iglesia haced morir las obras de la carne. ¿Sí ven? Pablo no nos está hablando de ese grupo de medios de gracia que el Señor nos concedió. Nos está hablando del morador divino, de la relación o el trato que le damos con él, o que le damos a él, perdón. Y ese es el asunto que Pablo está tocando allí, hermano, en esos versículos. Nuestra relación con el Espíritu Santo es el medio eficaz para mortificar nuestra carne y así poder reavivar nuestra relación con Cristo. Es decir, hermano, si usted, querido hermano y hermana, usted no experimenta lejanía del Señor, usted experimenta que su vida cristiana no está creciendo y madurando, es porque muy seguramente usted tiene contristado al Espíritu Santo. O porque muy seguramente usted no está mortificando la carne por medio del Espíritu, sino que lo está haciendo por medio de su propia, ¿qué? Carne. ¿Acaso usted no dice eso? En mis fuerzas, ¿no lo dice? Y muchos cristianos hacen y hacen, hermanos, pero uno dice, este hermano sí que se esfuerza, pero uno no ve crecimiento. En sus fuerzas, dice Pablo, en tu carne hagamos morir la carne. No, hermanos, eso no tiene sentido. El medio eficaz es ¿por qué? Por el Espíritu Santo. O sea que Pablo me está hablando del trato que usted le está dando a ese morador divino. Y fíjese que precisamente Pablo nos está hablando de la relación que el creyente tiene con el Espíritu Santo. Y esto lo resalta en todo el capítulo 8, hermano. Lo resalta en todo el capítulo 8. ¿Sí? Vaya conmigo al versículo 1, capítulo 8 de Romanos. Versículo 1a. Parte A.
el principio. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Perdona la parte B. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Note que Pablo aquí está haciendo un contraste. Andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. ¿Nota el contraste? Pablo está contrastando dos condiciones de vida, dos estados de vida. Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu, los está contrastando. Mostrando así, hermanos, mostrando así que los que andan conforme al Espíritu es la acción correcta para no vivir más según la carne. Al usar ese contraste, Pablo está haciendo una distinción entre las personas que están alineadas y controladas en sus deseos e inclinaciones, no por la carne, sino ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Porque viven bajo la dirección del Espíritu Santo. Note nuevamente, los que andan conforme al Espíritu son aquellos entonces que viven guiados y controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué le nota a usted esto, hermanos? Una relación, ¿no? Una relación. ¿Acaso así no está dirigida un hogar donde el esposo es la cabeza y su esposa se somete a esa cabeza y hay una unión allí, tanto que la posición de la esposa es dejarse guiar, ¿sí? Por el esposo, según las Escrituras, ¿no? Según las Escrituras, hermanos varones, dejarse guiar por este esposo según las Escrituras. Para que así entonces la esposa pueda caminar, ¿sí? Conforme al Señor. Entonces eso es una relación. Si no hay esta relación, ¿qué nos dice la Escritura? Una casa dividida no permanece. ¿Por qué? Porque no hay una relación de condición. Es decir, yo no me he puesto en la condición de la mujer. Me tengo que someter a mi esposo si él me está guiando espiritualmente conforme a la Escritura, ¿sí? No va a haber una relación adecuada y va a haber un maltrato. Bueno, aquí es lo mismo, es una cuestión de relación. Pero vaya conmigo y mire más esto de la relación con el Espíritu, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ya van entendiendo que aquí vivificar no tiene el sentido de vida eterna, sino vivificará vuestros cuerpos. Me está hablando de la resurrección con el Señor. Pero eso sería el otro tema. Pero va usted entendiendo. Mire que dice que el Espíritu Santo mora en vosotros, mora en vosotros. Y la palabra clave aquí, ¿cuál es? Morar. Indica la residencia continua y permanente del Espíritu Santo. Que ese Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu habita en el creyente. Por lo tanto, hermanos, ¿qué subraya esto? Sino que todo lo que es el Espíritu Santo, que levantó a Cristo de entre los muertos, todo lo que Él es, habita ¿en dónde? En mí. ¿Te estás dando cuenta de eso, hermano? O sea, si usted es hermano, es decir, si usted ya no vive bajo la condenación, sino que está en Cristo, si usted ya no vive bajo la ley, si en usted mora el Espíritu Santo, ¿usted se da cuenta de esto? O usted todavía en su mente tiene como que, bueno, la Trinidad hay uno más importante que el otro. Hermano, es un Dios trino, uno en tres. O sea, ¿quién mora en mí? Sino los tres. ¿Por medio de quién? De la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Mora en usted. No está fuera de usted, ¿lo entiende? ¿Va comprendiendo que esto se trata de una relación para hacer morir el pecado en nosotros? Piénselo, hermano. Entonces, la batalla que usted tiene como hermano y hermana en Cristo es una batalla que usted la libra solo, ¿no? La batalla es mi pecado contra el Espíritu Santo que mora en mí. Hermano, tenemos
la batalla ganada, ¿no lo cree? Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará es el tiempo futuro. ¿Y qué nos indica, hermanos? Una acción futura que se va a llevar a cabo. Eso se refiere a esa resurrección futura de los creyentes, cuando sus cuerpos mortales van a ser transformados. ¿Y por qué van a ser transformados, hermanos? Porque ya no van a tener que mortificar la carne que mora en ellos. Y aquí ya es un punto para que usted esté pensando. ¿Usted se da cuenta, hermano, que en usted mora el pecado? ¿Usted es consciente de ello? Y que el propósito de la resurrección final para el creyente es librarlo de ese morador que Pablo en Romanos 7:21 dice que es una ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Usted lo entiende? El Espíritu Santo no solo da vida espiritual ahora, sino que también garantiza la resurrección y la transformación física de nuestros cuerpos. Pero note la condición de nuestro texto. ¿Cuál es la condición de nuestro texto que acabamos de leer? Y sí, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Cuál es la condición aquí? El sí. Eso introduce una condición. Es decir, que para que ocurra la vivificación de los cuerpos, ¿en quién debe morar en usted primero? El Espíritu Santo. En usted debe recibir el Espíritu Santo. La condición es clara, hermanos. Solo aquellos en quienes mora o reside el Espíritu Santo van a experimentar ¿qué? Una resurrección futura y una transformación de sus cuerpos. ¿Sí? Así que note que la morada del Espíritu en el creyente es el medio eficaz para la lucha contra el pecado. La presencia del Espíritu Santo es evidencia de la pertenencia a Dios y la seguridad de una resurrección futura. Es por esto, hermanos, que Pablo nos puede dar la orden y el mandato a los creyentes de hacer morir las obras de la carne. Pero ahora quiero llegar a mi punto aplicativo, hermanos, de todo esto. Tres obstáculos que podemos estar siendo para no mortificar o hacer morir las obras de la carne. La primera, hermanos, vamos a Hechos 7, 51. Hechos 7, 51. No pierda Romanos, recuerde. Hechos 7, 51. Hechos 7, 51. Esteban hablando aquí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermanos, ¿cómo? Primero, tres maneras en que el creyente pudiera estar dando maltrato al Espíritu Santo. Primera, ¿cómo? Resistiendo al Espíritu Santo. Hermano, Esteban estaba hablando aquí y se estaba dirigiendo a los fariseos. Y claro, esta descripción de duros de cerviz, incircuncisos de corazón, está diciendo a los fariseos porque ellos siempre estaban resistiendo al Espíritu Santo, a su obra, y estaban resistiendo a los apóstoles, estaban resistiendo al mensaje. ¿Sí? Pero hermanos, pregúntese, usted como creyente en Cristo, ¿acaso usted no ha resistido muchas veces al Espíritu Santo? Dígame si no, hermano. Dígame si a ustedes a veces el Espíritu Santo, no a veces, le habla por la palabra, hay una orden clara ante una situación que usted está viviendo y usted ¿qué hace? Duro de cerviz e incircunciso de corazón. ¿Lo ignora? ¿Lo ignora, querido hermano?
hace oídos sordos ante la palabra del Señor, que es el medio por el cual nos habla? ¿No dice así? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, instruir, enseñar, ¿sí? Y le está corrigiendo y usted le da maltrato al Espíritu Santo porque usted resiste. ¿Acaso todos no hemos estado allí, hermanos? ¿Acaso no es como aquel cantar de los cantares donde nos hablan de la mujer y el esposo, donde éste llega y toca en la noche con un frío y le dice, ábreme la puerta? Y ella ya estaba en pijamada. Y ella ya le dice, no, ya estoy lista para dormir, pero después, inquieta, no aguantando más, va y le abre y él no está. ¿Acaso no se describe así, hermanos, la resistencia al Espíritu Santo? Esa persona que habita en usted. Habita en usted, hermanos. Y aquí hay un punto importantísimo. No estamos hablando de la esposa o el esposo. En cierta manera, la esposa o el esposo conviven, pero uno no habita en el otro. Son dos personas diferentes. Pero al Espíritu Santo morar en nosotros es una relación muy diferente que la cual usted puede tener con cualquier otra persona, hermano. ¿Y usted le resiste por la palabra, hermanos? Y Esteban usa la expresión duro de cerviz. ¿Y qué describe esto sino a un buey, a un animal? O sea, note que las palabras duras, ¿no? Las palabras duras hacia las personas le están diciendo usted es como un animal, duro de cerviz, que no se quiere someter al yugo de la palabra, porque resisten siempre a la palabra. A los apóstoles y a los profetas los resistido. Son como animales. Así que esta metáfora, hermanos, se refiere a la terquedad, a la obstinación de las personas de no estar dispuestas a someterse a las limitaciones establecidas por Dios en la palabra. ¿Y el creyente acaso no se pone duro de cerviz como si se tratara de un animal? ¿Terco? ¿Que no se quiere limitar a lo que la Escritura dice? Claro que sí, hermanos. Así que algunos cristianos pueden estar resistiendo al Espíritu Santo a no someterse a la palabra de Dios. Por ejemplo, a no cumplir con el deber y el mandato de hacer morir las obras de la carne. Usted sabe, querido hermano y hermana, que hay un pecado que usted consiente en su vida, ¿cierto? Y usted está resistiendo al Espíritu Santo cuando Él le manda los aguijones a su conciencia, ¿verdad? ¿O ya pasó usted el estado de su conciencia endurecido y usted ya al Espíritu Santo le dejó? No, hermano. La descripción de un buey entonces aplicaría para nosotros que no nos queremos someter a la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque usted no es consciente que hay una persona habitando en usted, que el Dios Altísimo habita en nosotros, habita en nosotros. Y usted se quiere aferrar a hacer su propia voluntad. Así que es una forma notoria de resistir al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es resistir al Espíritu Santo, hermanos? Es la negativa o la terquedad del creyente, en este caso del creyente, a someterse a la palabra de Dios. Y así va a obstaculizar su propio proceso de crecimiento en el Señor. ¿Sí lo nota? O sea que finalmente, ¿quién se hiere y quién se lastima? Usted. Usted. ¿Quién finalmente termina enfermo espiritualmente? Usted. Porque se está resistiendo al Espíritu Santo. Vayamos a ver un segundo término que nuestra Biblia nos habla del maltrato que le podemos estar dando a esa bendita persona que está en nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. Pasaje conocido. Pablo dice,
No apaguéis al espíritu. Apagar el espíritu. Ya vimos el primer término, resistir. Es la terquedad hacia la palabra del Señor. El segundo, apagar. Hermano, no apaguéis, es una advertencia. Nos insta a no extinguir la obra o el fuego del Espíritu Santo en medio tuyo, en medio de ti, dentro de ti. Esa es la descripción, como si un fuego, ¿sí?, estuviese en medio de nosotros. ¿Pablo acaso no le dice eso a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, no lo apaguéis, no lo extingáis. Esa es la descripción de la Escritura para el Espíritu Santo. No apagar, sino más bien inflamar. Y en otros pasajes usted ve que contrasta, el apóstol Pablo contrasta es, no se inflamen en sus deseos a los creyentes, sino que inflamen ¿qué? Al Espíritu Santo. O sea que cuando usted hace esta comparación, cuando nos hablan de no apagar o no extinguir al Espíritu Santo, nos están hablando de que no extingamos, sino que inflamemos los deseos y las pasiones. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, hermanos. Vaya conmigo a Gálatas 5, 16, 24. Gálatas 5, 16, 24. Usted ve eso, que hay pasiones y deseos. Es una persona que mora en usted con pasiones y deseos. Y que como yo me voy haciendo conforme a la imagen de Cristo a medida de que inflamo las pasiones y los deseos del Espíritu. ¿Sí? Gálatas 5, 16, 24. Digo pues, andad en el Espíritu, de nuevo la palabra andar, relación, y no satisfagáis los deseos de la carne. No nos está hablando de la necesidad corporal como de alimento, no nos están hablando de eso. De nuevo, no se pierda el segundo culto. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Como nota, hay deseos, afectos que son de la carne y hay deseos que son del Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, parecidas. Pablo no nombró todas, pero nos está diciendo cosas parecidas a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que las practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Nota, hermano? En el creyente entonces habita pasiones, deseos de su carne, pero habita también de esta persona inteligente, sabia, divina, pasiones. Así que la idea de apagar el Espíritu Santo es que no extinga las pasiones y los deseos del Espíritu Santo. Pregunto, ¿usted no ha experimentado eso, hermano? ¿A cambio usted, mujer, no extingue el amor de su esposo con sus acciones, los deseos, o viceversa? ¿No los extingue? Y siempre traigo esta analogía porque es la más cercana a decir morar, pero no es tan cercana en cierta manera. ¿Pero acaso usted no lo extingue? Claro. Si usted le da maltrato, su indiferencia, su manera de hablar, su ignorarla en sus pasiones, deseos, buenos me refiero, ¿no? Entonces ella no se va retrayendo, o él no se va retrayendo. Claro, hermanos. ¿No lo estás apagando? Por supuesto. Así no lo haces con el Espíritu Santo. No estamos hablando de la misma persona comparadas. No es cualquier persona. Así que todo el creyente ha experimentado esto. Dígame si no, usted cuando el Espíritu Santo le insta a orar, ¿usted cree que por su propia carne usted quiere orar?
sea, le pregunto, usted hoy se levantó y dijo, ay, por mi carne, qué rico orar. Hermano, eso es un deseo de del espíritu, no de la carne. ¿O usted ve a un incrédulo haciendo eso? ¿Orando por medio de Cristo? Él puede rezar, claro, orar, hermanos, por supuesto, nadie le quita eso. Pero que sea por medio de Cristo, no, hermanos. Óigame, ¿cuántas veces el Espíritu Santo nos lo ha instado a leer las Escrituras? Y nota usted que usted se pone a leer las Escrituras y se duerme, pero póngase a leer otro libro y no se duerme. Ay, hermanos, ¿lo nota? ¿Lo nota? Su carne y el Espíritu. Y usted está apagando al Espíritu Santo porque usted dice, nah, ya prefiero leer otro libro porque leer la Biblia me duerme. Hermanos, ¿no lo estás apagando en sus deseos? O cuando le insta el Espíritu Santo a perdonar, hermanos, a pesar de acercarse, a pesar de que usted no sabe en qué ha ofendido a esa otra persona y usted vive en la oscuridad y no sabe. Y usted se acerca a decirle, mira, quiero pedirte perdón, no sé, te he visto retraída, no sé qué hice, házmelo entender qué he hecho para así estar en paz y tener de nuevo una relación. Pero ¿yo qué? Apago el deseo del Espíritu Santo de perdonar. ¿Sí lo ve, hermano? Óigame, si no ha sido muy difícil mantener el deseo del Espíritu en medio de su estado de ánimo. Es decir, usted está decaído, tal vez deprimido, desanimado. Y el Espíritu le recuerda un pasaje. Estad gozosos siempre. Dad gracias por todo. Y usted, no quiero, hace berrinche, no quiero estar en mi estado de ánimo, quiero estar mal. ¿No? Quiero estar mal porque quiero, he decidido estar mal. ¿No lo estás apagando? ¿Y no crecerá raíz de amargura por allí? Es que el que se afecta finalmente, ¿quién es? Usted y yo, hermano. Así que apagar el Espíritu Santo, ¿qué es, hermanos? Es ignorar los deseos y afectos del Espíritu Santo. De esta misma manera, el cristiano obstaculiza su proceso de mortificar la carne y vivir en comunión continua con Dios. La tercera forma, y terminamos, hermanos, de ofender al Espíritu Santo, más que una manera, es el resultado de resistirle y apagarle. Vaya conmigo a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Lo nota? Entristecer. ¿Quién se entristece, hermano? ¿Un animal? ¿Quién se entristece, hermano? Una persona. Dese cuenta la palabra que usa, entristecer. ¿Acaso no le parece precioso que Dios pusiera esa palabra para darnos a entender que el morador divino en nosotros es una persona que se entristece? ¿Acaso cuando su esposo o su esposa llora y le abre su corazón y por sus lágrimas usted puede ver el dolor que ella está experimentando, usted no está viendo su corazón? Y hay maneras que la Escritura nos muestra que cómo se ve el corazón de una persona por medio de la boca. ¿Recuerdan? De lo que hay en el corazón habla la boca. Y por las lágrimas, hermanos. Por la sinceridad de las lágrimas. ¿Sí? Entonces dice, entristecer es una persona. Aquí la palabra de Dios nos está mostrando el corazón de Dios ante nuestra resistencia y ante nuestra desobediencia a su palabra y apagar los deseos de Él. La expresión no contrister implica una acción de resistencia y apagado que lleva a cabo contra aquel que habita en nuestro ser. Entonces la respuesta del Espíritu Santo, ¿cuál es? Cuando usted le resiste, cuando usted lo apaga, ¿cuál es? Entristecerse.
Hermano, ¿usted dice amar al Señor? Por eso cuando pecamos, usted nota que David cuando pecó, ¿hacia quién se dirigió? Contra ti, y solo contra ti he pecado. ¿Sí lo ve? Contra Dios. Cuando usted peca, hermanos, el Espíritu Santo que mora en usted le hace ver que usted ha pecado contra Dios y le trae la tristeza que según Dios. Hermanos, y creo que a menudo no comprendemos el amor del Espíritu Santo por nosotros. Nosotros siendo tan insignificantes, tan insensibles a veces e indiferentes a la palabra de Dios, nos dormimos leyendo la palabra de Dios, nos dormimos orando, ante la presencia de Él, pecamos delante de Él, y no nos damos cuenta de su amor tanto que se entristece por nosotros. Hermano, una cosa es pecar a escondidas de otra persona, pero usted se puede esconder del Espíritu Santo que mora en usted. Usted puede decir, qué vergüenza yo pecar frente a este hermano, frente a esta iglesia, frente a mi esposa, frente a mi esposo. Hermanos, sí, qué vergüenza. Pero ante el Espíritu Santo, hermanos, usted se podría esconder. No, hermanos. Si fuéramos más conscientes de esta persona, seríamos más conscientes del dolor que le causamos cuando le resistimos y apagamos. Así que, hermanos, en Efesios 5 es importante notar el contexto. Se nos dice no contristar al Espíritu Santo, y esto en relación a una vida santa. Y se nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Y aquí esto hay que aclararlo. Este pasaje, porque muchos pecan y dicen, se me salió el viejo hombre. No, hermanos, ese texto y esa idea no es bíblica. Eso lo vamos a aclarar en el próximo culto. Por lo tanto, no mortificar el pecado a través del Espíritu es una forma de entristecerlo. No ignoremos el remordimiento de conciencia cuando nos trae el Espíritu de Dios. Si es que queremos tener una bendita comunión continua con el Señor. Entonces, hermanos, con todo esto que entendemos, ¿qué nos insta el apóstol Pablo en Romanos 8, del 12 al 13? A hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Es decir, si usted mantiene una buena relación con Él, evitando resistirlo, evitando apagarlo, entonces, hermanos, podremos lograr mortificar las obras de la carne. Nuestro deber consiste en utilizar diligentemente ese medio eficaz que mora en nosotros y por el cual es la única manera de mortificar la carne. Los otros medios de gracia, como la lectura de la palabra, venir a la iglesia, fluyen naturalmente, hermano. Si usted está viviendo en el Espíritu, es decir, si usted se está conformando cada vez más, no resistiendo al Espíritu Santo, ¿hacia dónde lo va a dirigir el Espíritu Santo? Si no es a la oración, si no es a la palabra, si no es a la comunión con los hermanos, ¿sí lo ve? Pero usted quiere por su carne forzarse a meterse la Biblia, a forzarse a orar, pero su relación con el Espíritu Santo siempre la está tratando mal. La está tratando mal. Entristecer al Espíritu Santo es la aflicción que le causamos por nuestra resistencia e indiferencia. Y hermanos, si usted trata este texto con toda seriedad, usted debe hoy salir con un compromiso personal de evaluarse a la luz de la palabra de Dios y esforzarse espiritualmente en una vida de relación con el Espíritu Santo. Es decir, hermano, que cuando le hable por la palabra, obedezca. Que cuando haya un deseo de orar, ore, hermano. Que cuando haya un deseo de leer la palabra de Dios, dedíquese a leer la palabra del Señor. Tome en serio su vida espiritual que le fue dado por gracia. No le será quitada, hermano, pero lo que usted experimenta hoy en Cristo, el impío no lo experimenta. Y usted lo experimenta hoy gracias a una persona que mora en usted.
Y usted debe estar tan agradecido y amante de este morador en usted, que uno no debería resistirlo, ¿no? Que uno debería ponerse el yugo, ¿no? Y dejarse conducir por este bendito Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Dios Padre, damos gracias. Dios Espíritu Santo, gracias por la palabra que hoy mismo tú hablas a través de las Escrituras, nos das entendimiento e iluminas para darnos comprensión de que tú moras en nosotros. Y hemos de reconocer como iglesia e individualmente que hemos entristecido por nuestra resistencia a tu palabra. Hemos, Señor, Espíritu de Dios, hemos apagado y la comunión contigo la vemos tan distante y nuestra vida espiritual tan fría, tan apática, tan indiferente a las cosas espirituales, que por más años, Señor, que decimos andar en la vida cristiana, poco o nada de fruto estamos viendo en nosotros. Y hoy has querido darnos a comprender cuál es el problema. Y es que hemos estado entristeciéndote por años, resistiéndote. Cuando nos hablas por tu palabra, te pedimos perdón, confesamos nuestras faltas a ti, Espíritu Santo. Perdónanos por entristecer y ayuda a tu pueblo a alinearse y a dejarse guiar por tu palabra, que es el medio por el cual tu Espíritu Santo nos hablas. Ayúdanos, por favor. Danos más gracia, que abundemos en amor. Ayúdanos, sí, Señor, a ser radicales con nuestro propio pecado, Señor. Y ayúdanos, Señor, a otros hermanos. Ayudarles a crecer, Señor, en amor y paciencia, pues años de paciencia has tenido con nosotros, que así podamos extenderla. Gracias, Espíritu Santo. Amén.